Sí, decime, Ignacio. Usted da las clases de los teóricos, ¿no? O sea, lo de Sí, los yo doy solamente. miércoles. Exacto, correcto. Entonces, nosotros los miércoles vamos a tener presencial y los viernes siempre va a ser virtual. O sea, las clases de prácticos son virtuales. Claro, sí, creo que se juntan, digamos, hay un aula definida, ¿sí? Para el práctico, la misma aula del teórico, de 3 a 5, pero creo que hay algunas de las clases que son virtuales, digamos, del práctico, ¿no? Muchas son presenciales porque, bueno, hay que juntarse a revisar los prácticos y por ahí un poco, eh, cuando hay que presentar un práctico, es mejor hacerlo presencial. Eso lo va a ir definiendo Pablo a medida que vayan avanzando. Las del teórico son todas presenciales, excepto esta, la de hoy, digamos. Listo, perfecto, gracias, profe. Dale. Bueno, déjenme pasar a las planillas, a las filminas acá. Bien. Bueno, ahí supongo que estamos, déjenme paso rápido, sí. Bien. Bueno, ahí estamos viendo las filminas estas. Ah, un comentario que no les dije. Ustedes deberían, todos los que se inscribieron en el Guaraní, ¿sí? Deberían estar inscriptos también en el LEB. Yo los agregué esta mañana al LEB, ¿sí? El curso de Sistema Operativo 1 2024. Debería aparecerles el curso en el LEB. Aquel que no tenga, que no esté en el LEB, me avisa escribiéndome a esta dirección de email que les voy a poner acá. ¿Sí? Esa es mi dirección de la facu, el mail. Entonces, si no pueden entrar al LEB, me, porque se me pasó alguno que estaba inscrito ahí, no lo copié, me avisan y los agrego al EVA si pueden entrar al aula virtual. En el aula virtual, básicamente yo subo las filminas ahí de las clases para que las puedan tener y la usamos para comunicarnos. O sea, hay un grupo ahí de novedades, entonces cuando pasa algo les mando un mensaje por ahí. Y también los cuestionarios y las notas los manejamos por LEP. ¿Sí? Eh, bueno, creo que Pablo ya les había explicado, para el práctico generalmente hay un repo, un GitHub o algo así, y las preguntas las hacen por Discord, o sea que, bueno, el lab medio que está quedando para las clases del teórico y las notas, básicamente. Este, bien. Yo voy a cambiar de ventana acá, o sea que no veo si alguno me escribe un chat o algo, no lo voy a ver. Hablen, así me interrumpen porque yo simplemente estoy viendo las filminas, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, eh, vamos a empezar con lo más básico acá, digamos, que es la definición del sistema operativo. Un poco qué es lo que hace un sistema operativo, ¿sí? La idea del sistema operativo es, eh, hay un montón de definiciones, este tipo de cosas siempre tienen más de una definición dependiendo del enfoque, pero bueno, una básica es esta que estoy dando acá, ¿sí? Que lo que hace el sistema operativo es administrar el hardware del sistema, ¿sí? Para ofrecerle servicios a los usuarios, ¿sí? Entonces, eh, acá hay varias cosas para resaltar, digamos, por un lado, qué quiere decir administrar, ¿sí? Eh, ¿A qué se refiere cuando habla del sistema de computación? ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen y quiénes son los usuarios? ¿Está bien? Gran parte, por ejemplo, en una buena parte de la materia, cuando hablamos de usuarios, nos referimos a programadores, ¿sí? Que desarrollan software para que corra sobre el sistema operativo. Eso puede ser, ese es un usuario del sistema operativo. Otras veces nos referimos a usuarios como a los usuarios de las aplicaciones, ¿sí? Son dos personas distintas, digamos, pero la palabra es la misma, los referimos como usuarios. Obviamente yo voy a hacer la distinción de uno u otro dada la ocasión, digamos. Bueno, y después, ¿qué significa administrar? Administrar también de vuelta va a tener varios significados. Vamos a, por ejemplo, si tenemos más de un usuario, vamos a repartir los recursos de manera equitativa o no entre los usuarios.
cuando tengamos más de diferentes procesos, es decir, que haya diferentes programas ejecutándose en el sistema, vamos a administrar el uso de los recursos que hacen esos procesos, por ejemplo, la memoria o el procesador o los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Les damos acceso o no a los diferentes procesos o programas a cada uno de esos recursos, ¿sí? Entonces, esta es una definición muy básica, general, como para tener una idea de qué hace un sistema operativo, ¿sí? Históricamente, digamos, después lo vemos más adelante, un poco de detalle breve, ¿no? de la historia de los sistemas operativos. Vamos a ver que el sistema operativo surge como una necesidad, ¿sí? No es un objetivo en sí mismo, eh, o al menos no lo era al principio, digamos, surge como una necesidad, y digo que no es un objetivo en sí mismo porque el sistema operativo consume recursos del hardware, es decir, está ocupando memoria, utiliza el procesador, consume recursos para tareas que no son específicamente las que el usuario quiere, ¿sí? El usuario, ya sea un programador o el usuario final de la aplicación, lo que quiere es que todos o la mayor cantidad posible de recursos del sistema se dediquen a realizar la tarea que uno quiere. Por ejemplo, hacer un cómputo o reproducir un video o no sé, actualizar una planilla de cálculos, lo que sea. Eso es lo que uno quiere hacer con los recursos del sistema. Para eso compro la computadora, ¿sí? No quiero gastar recursos de mi sistema en ejecutar el sistema operativo, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que surge como una necesidad, digamos. Si lo pudiéramos evitar al sistema operativo, lo haríamos. Bien. Uy, perdón, me equivoqué de... ahí. Entonces, bueno, acá voy a cubrir, esto ustedes ya lo saben, digamos, pero lo cubro para tenerlo acá como referencia, ¿sí? Cuáles son los componentes de un sistema de computación. En la arquitectura a la que estamos acostumbrados, ¿sí? Tenemos por lo menos un procesador, eh, tenemos memoria principal, y cuando yo hablo de memoria principal me refiero a la RAM, ¿sí? Memoria volátil, es decir que cuando yo apago el sistema, pierdo la información que está en esa memoria, ¿sí? Si yo le corto la luz, digamos, desenchufo la batería o lo que sea, el contenido de la memoria RAM se pierde, ¿sí? Entonces, es memoria a la cual yo la utilizo de manera temporaria para trabajar, pero no es una forma de guardar datos permanentemente, ¿sí? Eso es lo fundamental para el sistema, y después tenemos dispositivos de entrada y salida, tenemos varios, ¿sí? Por ejemplo, enchufamos un sistema de memoria secundaria, eh, podemos conectar terminales para que para tener varios usuarios, tenemos sistemas, dispositivos de comunicaciones, ¿sí? Con este, una plaquita de Bluetooth o una placa de Wi-Fi o una placa de red cableada, ¿sí? Para comunicar datos de un sistema a otro. Y otra cosa que es importante dentro de un sistema es el bus de sistema, o acá lo nombro como interconexión del sistema, que es la forma de comunicar los diferentes componentes, ¿sí? O sea, yo comunico el procesador con la memoria a través del bus del sistema y comunico el procesador con los dispositivos de entrada y salida a través del bus del sistema, ¿sí? Entonces, esos son los componentes esenciales, digamos, de un sistema de comunicación, de computación clásico. Bien. Bueno, acá tengo un diagramita no muy moderno, digamos, de como un procesador, ¿sí? El procesador, qué, ¿cuál es la función del procesador? El procesador lo que hace es interpretar y ejecutar las instrucciones de los programas, ¿sí? Para eso está. En una máquina de estados enorme que eh, lee, va leyendo de manera secuencial instrucciones y las ejecuta, ¿está bien? Entonces, del procesador, adentro del procesador, obviamente un circuito integrado que tiene registros que son simplemente memorias, ¿sí? De 32 bits o más, digamos, dependiendo de la arquitectura,
y cada uno de esos registros tiene una función diferente, está definida por el diseñador, digamos, y aparte de esos registros tiene una unidad de ejecución, ¿sí? La unidad de ejecución lo que hace es, interpreta una entrada, bueno, tiene varias entradas, digamos, a una de esas entradas es la instrucción que tiene que ejecutar, que es un número, ¿sí? Básicamente, del juego de instrucciones que tiene el procesador para ejecutar, distinguimos una instrucción de la otra por un número, y algunas, dependiendo de la instrucción, tienen parámetros de entrada. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, ¿sí? La instrucción es sumar, y los números que quiero sumar son los parámetros de entrada, ¿sí? Bueno, como esa tiene una serie de instrucciones, depende del, si es un sistema RISC, de Reduced Instruction Set, o complejo, CISC, ¿sí? Complex Instruction Set, como los X86, ¿sí? Bueno, va a tener más o menos instrucciones, pero lo más básico es lo que estoy mostrando acá, ¿sí? Tenemos bueno, la unidad de ejecución, y fíjense, hay algunos registros que yo menciono acá, no son todos, ¿sí? Uno muy importante es el Program Counter, ¿sí? Que ahora bueno, ustedes probablemente lo sepan, pero lo vemos un poco mejor para qué sirve. El registro de instrucción, ¿sí? Un registro para dirección de memoria, un registro de buffer de memoria, eh, direcciones de input y output, de entrada y salida, y el buffer de entrada y salida, ¿sí? Aparte de eso, acá en la gráfica está dibujado el bus de sistema, ¿sí? Esta flecha gorda acá negra es el bus de sistema que comunica la memoria con el procesador y con los módulos de entrada y salida, como mencionaba más temprano. Entonces, acá lo vemos, podemos ver cómo es el ciclo, un ciclo básico, digamos, del procesador. Lo que hace es, dado el número, el program counter es un contador, ¿sí? Que se va incrementando. Por defecto se incrementa de a 1, empieza en un número de reset, supongamos que empieza en 0, ¿sí? Cuando yo prendo la CPU y saco el sistema de reset, el program counter se pone en 0, ¿sí? Entonces, el valor que tiene el program counter se interpreta como una dirección de memoria, a la cual hay que ir y leer el contenido de esa dirección, ¿sí? Y el contenido de esa dirección, a través del bus de sistema, lo vamos a escribir en el registro de instrucción que está acá abajo, ¿sí? Entonces, cuando el CPU está listo para empezar a trabajar, eh, ¿qué hacemos? Agarramos el valor, el contenido del contador de programa, lo escribimos en el bus de sistema como una dirección, ¿sí? Por ejemplo, copiamos el memory address register, y y le decimos, bueno, queremos leer esa dirección. Entonces el bus de sistema va a la memoria principal, a la RAM, a la dirección indicada, lee el contenido, ¿sí? Y lo escribe al contenido en el registro de instrucción, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos fue traer la primera instrucción de la memoria. Y después la unidad de ejecución se fija en esta instrucción y la ejecuta, ¿sí? Esa instrucción es un número, obviamente un número de, no sé, 32 bits, lo que sea, y dado el valor de ese número, la unidad de ejecución hace algo. Cuando termina de ejecutar esa instrucción, el contador de programa se incrementa en 1, ¿sí? Entonces, si estábamos en el 0 pasa al 1, si estaba en el 1 pasa al 2, se incrementa en 1 y empezamos de vuelta. Vamos a buscar el contenido de la dirección 1, lo escribimos en el registro de instrucción, lo ejecutamos. Y eso es, bueno, de manera muy simplificada, el ciclo de instrucción, que es básicamente todo lo que hace el procesador, ¿sí? Lee instrucciones y las ejecuta. Acá un par de definiciones, digamos, sobre los registros. Acá obviamente yo puse un par nomás, pero bueno, ni siquiera los puse yo, están en el dibujo del libro. Los procesadores modernos tienen muchos registros, ¿sí? Tienen muchos registros y muchas instrucciones. Hay algunas clasificaciones para los registros, ¿sí? Hay algunos registros del procesador que el usuario puede utilizar, ¿sí? Directamente, de manera directa. Cuando digo usuario acá me refiero al programador. El programador puede acceder a esos registros con instrucciones. Yo puedo decir, bueno, quiero hacer una operación sobre un registro particular del procesador,
¿sí? Por ejemplo, eh, escribir el contenido de ese registro en una dirección de memoria, por ejemplo. La ventaja que tienen los registros es que son muy rápidos, ¿sí? Leer datos de la memoria hacia el procesador lleva una cierta cantidad de ciclos de reloj, ¿sí? No es instantáneo, pero leer los registros y utilizar los registros del procesador es bastante más rápido, ¿sí? Entonces, dentro de lo posible, para optimizar la ejecución del código, generalmente se tratan de usar los registros, ya que es bastante más rápido el procesamiento, ¿sí? Después hay registros de control y estado, ¿sí? Que son registros que el, el procesador utiliza para controlar las operaciones que realiza y que generalmente el usuario no puede escribir directamente, ¿sí? Los puede modificar de manera indirecta, los puede leer, a algunos de ellos los puede leer a través de alguna instrucción de programación, pero no son de manera indiscriminada, no los podemos modificar, como si los registró visibles para el usuario. Bueno, acá está lo que les comentaba, digamos que el, el lenguaje máquina del procesador particular que estemos usando nos permite acceder a estos registros, ¿sí? Y los podemos usar en los programas que escribimos. Algunos de estos registros generalmente se usan para guardar datos, cualquiera, ¿sí? Son de propósito general, puedo guardar cualquier cosa que yo quiera en esos registros. Por ejemplo, los términos de una suma, o los operandos de una multiplicación, o el resultado de una operación, por ejemplo, lo puedo guardar en un registro de estos. Eh, Hay otros registros que también podemos acceder, que son registros de dirección, ¿sí? Yo los utilizo específicamente para escribir direcciones, ¿sí? Pongo valores de punteros, o valores de índice, o de segmento, o lo que sea. Son registros que están diseñados para guardar direcciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, muestro un par, digamos, uno que se llama registro índice, ¿sí? Que se usa para definir direcciones físicas a partir de direcciones lógicas. Ya después lo vamos a ver bien a eso, pero básicamente la dirección física es la dirección real en la memoria, ¿sí? Eh, y las direcciones lógicas son las direcciones que un programa utiliza para referirse a los datos, ¿sí? Entonces hay que traducir las direcciones lógicas en direcciones físicas, y una forma de hacerlo es con estos registros, ¿sí? Tomo una base, que es una dirección particular, y a esa dirección le sumo un índice cuyo valor está guardado en este registro índice, ¿sí? Y con eso armo una dirección. Otro registro, por ejemplo, el puntero de segmento, ¿sí? Se usa para marcar el inicio de un segmento de memoria. Después vamos a ver bien qué quiere decir esto. Eh, bueno, o por ejemplo, ¿dónde estaba la pila? ¿Sí? Imaginen que, bueno, cuando yo enciendo el procesador, ¿sí? La memoria, como dijimos, tiene basura. Y a medida que va arrancando el sistema operativo, va dándole organización a eso, ¿sí? El sistema operativo empieza a ejecutarse y dice, bueno, vamos a poner el puntero pila en esta región de memoria, define qué parte de la memoria vamos a utilizar, y el puntero de la pila lo escribe en este registro. Entonces, cuando el procesador necesita acceder a la pila, viene a leer el contenido de este registro para saber a dónde está el puntero de la pila, ¿sí? Es un registro que tiene un propósito específico, digamos. Después los registros de control y estado que les mencionaba, que hay algunos obviamente. Bueno, el program counter que ya hablamos, ¿sí? Contiene la dirección de memoria donde se encuentra la próxima instrucción que vamos a ejecutar. ¿Mm? Yo no, digamos, es un registro que se modifica solo a medida que se van ejecutando los programas, el registro se va incrementando. Bueno, el registro de instrucción que les mencionaba recién, ¿sí? Que tiene la última instrucción leída para ser procesada. El registro de estado, ¿sí? Que básicamente nos reporta el estado del procesador, ¿sí? Por ejemplo, nos dice si la última operación dio como resultado un valor 0 o distinto de 0, ¿sí?
¿Cuál es una operación que hace eso? Comparar un número con otro, por ejemplo. Yo comparo, pregunto si el 3 es mayor que el 2, ¿sí? El resultado de la operación es verdadero y eso se refleja en un bit de este registro, ¿sí? Entonces, cuando uno ejecuta la instrucción if, por ejemplo, lo que estamos haciendo es pedirle al procesador que ejecute el argumento, es decir, comparar 3 con 2, y después nos reporte el estado de ese bit de la palabra de estado del programa, ¿sí? Hay más cosas, ¿sí? En qué estado están las interrupciones, si están activadas o no, en qué modo de ejecución estamos, ¿sí? Estamos en modo seguro o en modo usuario. Bueno, hay un montón tiene un montón de significados, digamos, un montón de bits ahí que tienen diferentes significados. Depende, obviamente, de la arquitectura del procesador. Bien, acá está un poco lo que les mencionaba recién del ciclo de instrucción, ¿sí? Con un poquito más de detalle. Eh, Esto es todo lo que hace, bueno, con la excepción de las interrupciones, que ya lo vamos a ver, esto es lo que hace un procesador normalmente, ¿sí? Busco la instrucción de la memoria, ¿sí? ¿De qué dirección de memoria? Aquella que indica el registro de instrucción, del registro del program counter, perdón, ¿sí? Voy a la memoria y busco en la dirección que me indica el program counter y traigo el dato al registro de instrucción y le ejecuto, ¿sí? Le interpreto por la unidad de procesamiento, interpreto la instrucción y le ejecuto. Hago lo que sea que tenga que hacer, ¿sí? Y cuando termino, repito el ciclo. Vuelvo a fijarme qué valor me indica el program counter, traigo el contenido de esa dirección y lo cargo en el registro de instrucción y lo ejecuto. Y así. ¿Sí? El procesador es lo único que hace desde que uno lo prende hasta que lo apaga, ¿sí? Este es el ciclo básico. Eh, bueno, ¿qué tipo de instrucción? Hay un montón de instrucciones. Hay procesadores que tienen relativamente pocas instrucciones, por eso se llaman RISC, ¿sí? Y hay otros procesadores que tienen muchas instrucciones, por ejemplo, los procesadores x86, ¿sí? Eh, Instrucciones básicas, acá las típicas son, bueno, instrucciones para transferir datos, ¿sí? Mover datos del procesador a la memoria, o de la memoria al procesador. Si yo copio datos de un registro particular a una dirección de memoria, o copio datos de una dirección de memoria particular a un registro particular del procesador. Hago transferencias de entrada y salida, es decir, le transfiero datos a una placa de red, por ejemplo. ¿Sí? No es una dirección de memoria, sino que es un puerto particular de entrada y salida. Eh, Obviamente, operaciones de manipulación de datos, es decir, sumar números, restar números, hacer operaciones lógicas sobre datos o contenidos de registros, y operaciones de control. Son aquellas que alteran la ejecución natural del programa. La ejecución natural del programa dijimos que es ir ejecutando las instrucciones de a una, ¿sí? Empiezo con la instrucción 1, 2, 3 y así voy avanzando. Alterar esa secuencia es, por ejemplo, eh, Un go to, un, profe. claro, exactamente, un ciclo for, por ejemplo, ¿sí? Yo en el ciclo for le digo, bueno, ejecuta esta instrucción, después la que sigue, la que sigue, la que sigue, y cuando llego al final no sigo con la próxima instrucción, sino que vuelvo a empezar, ¿sí? Entonces, para volver a empezar, lo que hago es modificar el program counter para volver a la instrucción, a la primera instrucción del bucle, por ejemplo. O un if, ¿sí? Yo hago un if y de acuerdo al resultado de esa operación voy a ejecutar una instrucción u otra distinta, ¿sí? Entonces, de acuerdo al resultado del if, voy a modificar el valor del program counter con o bien que siga o bien que salte, haga un salto a otra dirección de memoria diferente, ¿sí? Bien. Acá este grafiquito muestra un ejemplo muy de juguete, digamos, de esto que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, vamos a empezar con el que dice paso 1, acá arriba a la izquierda, ¿sí? Tenemos a la izquierda, dentro del cuadrado ese, a la izquierda tenemos una lista de direcciones de memoria con su contenido, ¿sí? Tenemos, fíjense, la dirección 300, la dirección 301, la 302, y después nos muestra la 940 y la 941, ¿sí? Estas son las direcciones de memoria,
y lo que está en el rectángulo de adentro, el contenido de la dirección, ¿sí? Entonces, en la dirección 300 tenemos el número 1940, en binario, obviamente. Y a la derecha tenemos algunos registros del procesador, ¿sí? Tenemos el, el contador de programa, ¿sí? Un registro que se llama AC, ¿sí? Y el registro de instrucción, ¿sí? El IR. Entonces, que veamos cómo se ejecuta esto. Dijimos que miramos el contenido del program counter, ¿sí? Está en 300, y eso nos dice que tenemos que copiar el contenido de la dirección 300, leerlo y escribirlo en el registro de instrucción. Entonces, copiamos el 1940 al registro de instrucción. Esto obviamente el hardware lo hace solo, ¿no? No es que haya un programa haciéndolo, sino que el hardware hace solo eso. Una vez que tenemos la instrucción escrita en el registro de instrucción, pasamos al próximo paso, que es ejecutar la instrucción, ¿sí? Dijimos que el ciclo de instrucción es buscar la instrucción primero y después ejecutarla, ¿no? Entonces, en el paso 1 la buscamos, en el paso 2 la ejecutamos. Esta instrucción, 1940, quiere decir, en este set de instrucciones de juguete que estamos analizando, quiere decir lo siguiente. El primer número, ¿sí? Indica el código de instrucción, ¿sí? Los tres números siguientes indican una dirección. Entonces, en este caso, el 1 quiere decir copiar el contenido de la dirección que está acá, es decir, la 940, al registro AC. Eso quiere decir el 1 este. Entonces, ¿qué hace? Lee el contenido de la dirección 940. Es 940 porque está escrito acá, como la instrucción es la 1940. Entonces, lee el contenido de la dirección 940 y lo escribe en el registro AC. Y ya está, ya terminó de ejecutar la instrucción. Entonces vamos a buscar la próxima. Fíjense cómo al pasar del paso 1 al 2 se incrementó el program counter, ¿sí? Entonces ahora cuando yo voy al paso 3, acá al medio, y tengo que empezar de vuelta una instrucción, voy a leer el contenido del program counter, que es el número 301, voy a leer el contenido de esa dirección 301 y voy a copiar su contenido al registro de instrucción, ¿sí? Estoy haciendo, en sí estoy haciendo lo mismo que arriba, simplemente que cambio el valor del program counter. Bueno, y ahora fíjense que la instrucción no es la misma que antes, ¿sí? No es la 1940, sino que es la 5941. Vamos a interpretarla acá a la derecha. El 5 este significa lo siguiente, significa leer el contenido de la dirección 941, ¿sí? Leer el contenido de la dirección 941. Sumar ese valor al contenido del registro AC, ¿sí? Y al resultado de esa suma, guardarla en el registro AC nuevamente. ¿Está bien? Entonces, el procesador lee el contenido de la dirección 941, que es un 2, le suma ese 2 al número 3, que era el valor que tenía el registro AC, hace la suma, nos da 5, y al resultado lo deja en el registro AC. Entonces ahora en el registro AC tenemos el número 5, que es el resultado de sumar el 3 con el 2. ¿Está bien? Terminamos de ejecutar la instrucción. Vamos a buscar una más, ¿sí? Entonces, fíjense que nuevamente el program counter se incrementó, ahora apunta a la 302. Entonces buscamos de nuevo el contenido de la dirección 302, lo escribimos en el registro de instrucción y pasamos a interpretarla, ¿sí? En este caso, la instrucción 2, ¿sí? El primer número este, lo que significa es tomar el contenido del registro AC y escribirlo en la dirección que se menciona aquí. Es decir, escribir el contenido del registro AC a la dirección 941. ¿Está bien? Entonces copia este 5, que era lo que teníamos acá, y lo escribe en la dirección 941. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Estas tres instrucciones que hicimos, ¿sí? Es básicamente hacer la operación y igual a i más x, ¿sí? Fíjense que si yo al contenido de la dirección 941 lo llamo i
y el contenido de la dirección 940 lo llamo X, ¿sí? Y la variable X vale 3 y la variable Y vale 2, cuando yo terminé de ejecutar estas instrucciones, lo que tengo en la variable Y es el resultado de sumar Y más X, ¿sí? 3 más 2 me da 5 y eso es lo que vale Y, ¿está bien? Entonces, en este ejemplito de juguete, hemos hecho una suma de dos variables que están en memoria y hemos guardado el resultado de esa suma en una de las variables. ¿Está bien? Eh, bueno, esto por supuesto está bastante simplificado, pero es para que tengan una idea de, bueno, esto es lo único que hace el procesador, digamos. Bueno, eh, Profesor, ¿se escucha bien? sí, decime. Ah, bien. ¿El registro AC qué era? Bueno, acá es acumulador, digamos. Bien. ¿Sería como un Quiere registro decir, de trabajo es temporal o un algo así? nombre, ¿no? Depende de la arquitectura, puede haber, hay muchos registros de este tipo, digamos, Ah, dependiendo ok. de la arquitectura del procesador. Registro de uso, son registros de propósito general, digamos. Bien, gracias. ¿Eh? Fíjense que esto es, bueno, es medio de juguete, porque el procesador tiene solamente tres registros, digamos, y las direcciones de memoria son bastante chicas, digamos, ¿no? Entonces, solamente fíjense que tenemos, como está definido acá, ¿sí? Tenemos una sola cifra para el número de instrucción. Entonces, bueno, no podemos tener más de 10 instrucciones distintas. Es un set de instrucciones muy reducido para esto. Pero bueno, es un ejemplo. Obviamente eh, los registros suelen ser más grandes que esto, digamos. Y hay más también. Bien. Bueno, entonces el procesador hace esto todo el tiempo, ¿sí? Busca una instrucción, la ejecuta, busca la siguiente, la ejecuta, busca la siguiente, la ejecuta. No hace otra cosa. Después, más adelante, vamos a ver por qué, digamos, cuál es el motivo, pero en un momento se inventaron las interrupciones, ¿sí? El objetivo de la interrupción, como su nombre lo indica, es interrumpir el flujo normal de ejecución del procesador, ¿sí? El flujo normal es esta vuelta de búsqueda y ejecución permanentemente. Ese es el flujo normal. La interrupción frena eso, ¿sí? Para atender un evento. Entonces, cuando pasa algo, podemos interrumpir la ejecución del procesador y tratar de que haga otra cosa diferente. Esa es la idea de la interrupción. Frenar la ejecución del procesador para que haga otra cosa distinta de la que viene haciendo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo aprieto una tecla, eso genera una interrupción. Y el procesador me presta atención a mí, bueno, básicamente lee qué tecla apreté y hace algo al respecto. ¿Sí? Eh, o, bueno, no sé, hago clic con el mouse, ¿sí? O muevo el mouse, o me llega un paquete a la placa de red, o lo que sea, tengo las interrupciones para poder frenar la ejecución del procesador. Ahora, el procesador está ejecutando algo y nosotros lo estamos deteniendo para que vaya a hacer otra cosa. Eh, Normalmente, esa otra cosa por la cual lo detenemos tiene una duración relativamente corta, ¿sí? En un ratito nomás termina de hacer eso que le pedimos. Y una vez que termina, lo que queremos es que el procesador vuelva a hacer lo que estaba haciendo antes, ¿sí? Lo interrumpimos y una vez que sirve la interrupción, el procesador vuelve a ejecutar lo que estaba haciendo previamente, digamos. Para volver a ejecutar lo que estaba haciendo previamente, fíjense que tenemos que saber el valor del program counter. Imagínense que yo estoy ejecutando este programa que tenemos acá, ¿sí? Y bueno, en este momento, una vez que termino de hacer el paso 4, justo en ese momento llega una interrupción. Entonces, lo que queremos con la interrupción es que el procesador se ponga a hacer otra cosa distinta que lo que venía haciendo, que detenga la ejecución de este programa de suma que hemos definido y se ponga a hacer otro programa distinto. No sé, mover el mouse en la pantalla, el puntero del mouse en la pantalla porque yo lo moví. ¿Sí? Es la interrupción es yo muevo el mouse, entonces queremos que el procesador, al yo haber movido el mouse, actualice la posición del puntero en la pantalla. Bueno, para hacer eso, tiene que ejecutar un programa el procesador, ¿sí? Tiene que ejecutar instrucciones. Entonces,
el program counter va a cambiar de valor para apuntar a las direcciones donde están las instrucciones de la rutina que mueve el mouse en la pantalla. ¿Sí? Hay una rutina en memoria en alguna parte con las instrucciones requeridas para mover el mouse, la flechita del mouse en la pantalla. Entonces, como queremos que el procesador ejecute eso, va a cambiar el contenido del program counter. Ahora, una vez que termine de hacer eso y queremos continuar con la ejecución del programa previo, es decir, queremos seguir haciendo la suma, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a poner la dirección correcta en el program counter. Queremos volver a poner el número 302 en el program counter para que continúe la ejecución del programa. ¿Sí? No solo eso, queremos que el contenido del registro AC sea el correcto, sea el valor 5 este que tenemos acá y no cualquier otra cosa que haya hecho la rutina de interrupción. ¿Sí? Entonces, eso lo que me dice es que cuando llega la interrupción, yo en algún lado tengo que guardar los contenidos de estos registros para poder usarlos a la vuelta. ¿Se entiende? Entonces eso, bueno, lo primero que hace el procesador cuando recibe una interrupción. ¿Sí? Guarda el estado de sus registros, generalmente los guarda en la pila, y comienza la ejecución de la rutina de interrupción. Cuando termina de ejecutar la rutina de interrupción, reanuda la ejecución de lo que venía haciendo, es decir, saca el contenido de los registros de la pila, los pone en los registros y continúa como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Este, acá un comentario, digamos, en la clase de hoy vamos a ver muy rápidamente muchos o la mayoría de los temas que vamos a ver a lo largo de la materia, ¿sí? Es una clase de introducción esta, entonces yo no le doy mucho detalle acá, vamos a tocar todos los temas brevemente y después en las clases subsiguientes los vamos a ver con más detalles. ¿Sí? La idea de la interrupción es evitar que el procesador tenga que esperar cosas. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo decirle al procesador, bueno, quédate fijando si lee un registro para ver si el usuario aprieta una tecla. ¿Sí? Hacelo 1000 veces por segundo a eso. Si el procesador lo único que hace es eso, para ver si el usuario aprieta la tecla, no puede hacer nada más. ¿Está bien? La idea de la interrupción es decirle al procesador, bueno, hace lo que haga falta, me ejecuta otro programa. Cuando el usuario apriete la tecla, yo te interrumpo y te aviso. ¿Sí? Entonces, el procesador puede estar haciendo otra cosa, avanzando un programa, y no va a perder no sé, los eventos. Por ejemplo, el hecho de que el usuario apriete una tecla. ¿Sí? Este, bueno, eso mejora la eficiencia. ¿Sí? Y las interrupciones son una condición esencial para poder ejecutar un sistema operativo. ¿Sí? Ya vamos a ver, más adelante vamos a ver por qué, digamos. Bueno, acá un par de clasificaciones así rapiditas de interrupciones, ¿sí? Hay interrupciones de programa, son las que genera el propio procesador mientras esté ejecutando un programa. Por ejemplo, si las instrucciones que ejecuta lo llevan a hacer una división por cero, ¿sí? Que es algo que no tiene un resultado definido, eso suele generar una interrupción, o se suelen llamar excepciones también. ¿Sí? Si en la memoria hay una instrucción que es ilegal, por ejemplo, hay un código escrito de instrucción que no existe, y yo trato de que la ejecute, el procesador no sabe qué hacer porque no, es una instrucción que no existe, y no, bueno, no la puede ejecutar, obviamente, entonces genera una interrupción. Tratamos de romper los esquemas de protección de memoria, ya vamos a ver qué es eso, pero básicamente tratamos de decirle al procesador que acceda a una dirección de memoria para la cual no tenemos permiso, entonces eso genera una interrupción también. Otras interrupciones son de otros dispositivos, por ejemplo, de un reloj, esta es una muy común. ¿Sí? Todos los sistemas tienen un contador por hardware, ¿sí? Que cuenta una cierta cantidad de ciclos. Cuando llega a un número determinado, empieza de vuelta la cuenta y a la vez genera una interrupción. ¿Sí? Entonces, eh, ese contador se incrementa de manera regular en el tiempo, es decir, cada X cantidad de segundos yo tengo una interrupción periódicamente, ¿sí? 10 veces por segundo.
genera una interrupción, 10 veces por segundo sin parar, todo el tiempo. Otras interrupciones son lo que decíamos recién, entrada y salida, por ejemplo, el mouse, el teclado, la placa de red, etcétera, ¿sí? Un evento externo que necesita la atención del procesador. Entonces eso genera una interrupción. El código de programa de software que hace algo con esa interrupción, ¿sí? Es la rutina de servicio. Nosotros lo que hacemos es, lo podemos ver de esta forma, yo genero la interrupción para que el procesador ejecute una porción de código particular, ¿sí? Esa porción de código particular es la rutina de servicio de interrupción. Generalmente la rutina esta es parte del sistema operativo, ¿sí? Y lo que termina pasando de manera efectiva es que el sistema operativo toma control del procesador por medio de las interrupciones, ¿sí? Fíjense que, después lo vamos a ver bien, pero acá les doy un ejemplo. Mientras estamos ejecutando este programa, ¿sí? El procesador lo único que está haciendo es ejecutar este programa que está en pantalla. Supónganse que este es un programa del usuario, ¿sí? Es el único procesador que tenemos y mientras está ejecutando este programa, no está ejecutando el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo es un programa también y tiene que correr en el procesador para funcionar. Como estamos ejecutando el programa del usuario, el sistema operativo no se está ejecutando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que se ejecute el sistema operativo? ¿En qué momento le doy el control del sistema al sistema operativo? ¿Cómo hago eso? Una forma podría ser decirle a todos los programas del sistema, bueno, de vez en cuando dejen de ejecutarse y ejecuten rutinas del sistema operativo, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma es por medio de interrupciones, ¿sí? Yo interrumpo la ejecución de los programas y le doy el control al sistema operativo para que se ejecute él, ¿sí? Entonces el sistema operativo hace un par de cosas eh, propias del sistema operativo y después les devuelve el control a los programas del usuario, ¿sí? Entonces, las interrupciones es la manera que tiene el sistema operativo de tomar el control del sistema para realizar sus tareas, ¿sí? Esto es muy importante, después lo vamos a ver en más detalle. Entonces, acá lo que hice es, bueno, lo que dice este punto es, modificamos el ciclo de instrucción que teníamos antes, agregando las interrupciones, ¿sí? Entonces, buscamos una instrucción en memoria, ejecutamos la instrucción, nos fijamos si hay una interrupción, bueno, si están habilitadas o deshabilitadas, se pueden deshabilitar las interrupciones. Si están habilitadas, entonces nos fijamos si sucedió una interrupción. Si sucedió una interrupción, llamamos a la rutina cambiamos el program counter para que apunte a la dirección de la rutina de servicio de interrupción y empezamos a ejecutarla, a esa, ¿sí? Si no pasa nada, continuamos como veníamos, ¿sí? Entonces este es el ciclo de ejecución, incluyendo las interrupciones, teniéndola en cuenta, digamos. Bueno, este lo vamos a saltear, después lo vamos a ver más detalle más adelante, digamos. Un comentario, ¿qué pasa si mientras yo estoy ejecutando la rutina de interrupción, viene otra interrupción distinta, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Bueno, eso generalmente se puede configurar, ¿sí? Yo puedo decidir dos cosas distintas, digamos. O las hago de manera secuencial, es decir, en la figura de arriba, yo vengo ejecutando el programa del usuario, sucede una interrupción, ¿sí? Y mientras estoy ejecutando la interrupción X, el handler de la interrupción X, sucede la interrupción Y, yo puedo, por medio de configuración, puedo decidir, o bien termino X y luego ejecuto la rutina de Y, ¿sí? O bien interrumpo X, como está en el gráfico de abajo, ejecuto Y y vuelvo a continuar la interrupción de X, ¿sí? ¿Cómo hago para elegir esto? Bueno, una forma es deshabilitar las interrupciones cuando entro a ejecutar la rutina de X, ¿sí? Entonces sucede la interrupción de X y cuando yo empiezo a ejecutar la rutina de X deshabilito las interrupciones. Entonces el procesador no se frena. Por más que suceda el evento Y, el procesador no se frena. Cuando las vuelvo a habilitar las interrupciones, al terminar X, ahí sí puedo ejecutar Y, ¿sí?
La otra opción es no deshabilitarla, como está en el gráfico de abajo. Entonces, bueno, yo empiezo a ejecutar X y en un momento llega la interrupción Y y, bueno, ejecuto Y. ¿Sí? Y cuando termine Y, continuaré con X, y cuando termine X, continúo con el programa del usuario. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que estaba mostrando. Un concepto que vamos a ver es el de multiprogramación. ¿Sí? Eh, por ahora es común, completamente común. Antes no era tanto, digamos, que el sistema ejecuta múltiples programas al mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense que yo estoy en esta misma computadora, estamos ejecutando, no sé, el visor de PDF, tengo otras páginas acá del Chrome abiertas, bueno, tengo el Firefox, tengo una terminal abierta, ¿sí? El programa está ejecutando un montón el sistema está ejecutando un montón de programas al mismo tiempo. ¿Sí? Eso se llama multiprogramación, tener múltiples programas cargados en la memoria principal y en ejecución. ¿Sí? ¿Para qué se hace esto? Eh, Originalmente era para mejorar la eficiencia en el uso del hardware. ¿Sí? Típicamente un programa cualquiera, o la mayoría de los programas, pasan mucho tiempo esperando eventos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el procesador es muy rápido en ejecutar las instrucciones. ¿Sí? Pero eventualmente los programas tienen que hacer algo que requiere o una actividad del usuario, ¿sí? O transmitir un dato por la red, o leer un dato del disco duro, por ejemplo, ¿sí? O esperar a que suceda un evento de algún tipo, ¿sí? Entonces, una buena parte del tiempo, los programas están esperando que suceda algo, ¿sí? O que se termine o que el usuario apriete una tecla, o que se termine de escribir un dato en el disco, o que me llegue un paquete por la placa de red, ¿sí? Todo ese tiempo que están esperando, si yo lo único que hago es esperar el evento, entonces estoy perdiendo el tiempo, digamos, el procesador no está haciendo nada útil ahí. Mientras estoy esperando, yo podría, en principio, decirle al procesador, bueno, mientras esperas esto, empieza a hacer este otro programa que tengo acá para ejecutar. ¿Sí? Y yo, por medio de una interrupción, te aviso para que, mientras estamos esperando un evento con un programa, poder avanzar con otro programa distinto. ¿Sí? Y este intercambio se puede hacer gracias a las interrupciones. Las interrupciones por sí solas no garantizan esto, ¿sí? Necesitamos que, el hardware obviamente lo necesitamos para que se generen las interrupciones, pero aparte tenemos que diseñar el sistema operativo para que soporte esto de la multiprogramación, de poder cambiar de un programa a otro, ¿sí? Sistemas operativos más viejos no soportaban eso, por ejemplo, no creo que ustedes lo hayan usado nunca, pero el DOS, ¿sí? Que era el sistema operativo original de Microsoft, no soportaba multiprogramación, ¿sí? Podía hacer una sola cosa a la vez. Tenía que ejecutar un programa y cuando ese programa terminaba, recién ahí podía ejecutar otro distinto. ¿Sí? Entonces, bueno, el hecho, el hardware de esas computadoras tenía interrupciones, pero el sistema operativo no soportaba la multiprogramación. ¿Sí? Bueno, después acá un comentario sobre estas operaciones de entrada y salida que son tan lentas. ¿Sí? Entrada y salida es básicamente usar cualquier periférico. Podemos considerarlo así, digamos. Cualquier operación de entrada y salida es utilizar un periférico. Acá vemos también una ganancia por usar las interrupciones y vamos a ver que la DMA incluso es mejor aún. La forma más básica de la entrada y salida programada es decirle, hacer todo con el procesador. Entonces yo digo, bueno, quiero escribir este dato en el disco duro. Lo hago, ejecuto la instrucción del procesador y el procesador se queda esperando a que el disco duro le avise que ya terminó de escribirlo al dato para recién ahí mandarle el próximo dato a escribir. ¿Sí? Las escalas de tiempo entre el procesador y el disco duro son de varios órdenes de magnitud. ¿Sí? O sea, en el tiempo en el que el disco duro puede escribir un dato, el procesador puede ejecutar cientos de millones de instrucciones. ¿Sí? Entonces, la cantidad de tiempo que se pierde es enorme. ¿Sí? Que el procesador está verificando, ahí ya terminaste, ya terminaste, ya terminaste, mientras estamos esperando que el disco duro termine de escribir. ¿Sí?
Con las interrupciones, en cambio, dijimos que podemos aprovechar ese tiempo muerto. El procesador le dice al disco duro, bueno, escribí este dato y cuando termines de escribirlo, interrumpime. Y el procesador se va a hacer otra cosa, ejecuta otro programa. Después de un rato, está ejecutando el programa distinto, llega la interrupción del disco que dice ya terminé, entonces, bueno, puedo continuar con lo que estaba haciendo originalmente. Y algo aún mejor es el acceso directo a memoria, ¿sí? Normalmente, estas operaciones de entrada y salida significan tomar un dato que está en la memoria y mandárselo a un dispositivo de entrada y salida. Por ejemplo, tomar el valor de una variable que está en la RAM y escribirla en el disco duro. O tomar varias direcciones, supónganse que yo quiero escribir un vector de números en el disco duro, entonces necesito copiar múltiples direcciones al disco. Entonces, si lo hago por interrupciones, tomo la primera, se la doy al disco, le digo interrumpime cuando termines de escribir este dato, me voy a hacer otra cosa, me interrumpe, tomo la segunda, el segundo número o el segundo elemento del vector, se lo doy al disco para que lo escriba, y así, ¿sí? Una mejora de eso es el DMA. El DMA es un dispositivo aparte de hardware, al cual yo le digo, bueno, toma eh, este rango de direcciones de memoria, ¿sí? Donde está el vector que yo quiero copiar, y escribilo en el disco, ¿sí? Cuando termines de copiar todos esos datos, ahí recién mandame una interrupción, ¿sí? Entonces, el DMA toma control, puede acceder a la memoria y puede acceder al disco y hace la operación que haría el procesador, pero liberando al procesador. La única contra, digamos, que tiene esto es que ahora el procesador tiene que compartir el uso del bus de sistema con el DMA, ¿sí? Ahí puede pasar que el procesador quiera leer un dato de la memoria y lo esté utilizando el DMA en ese momento al bus de datos, entonces hay que esperar, ¿sí? Pero eso es insignificante con el tiempo que se ahorra al dejar al DMA que se encargue de mover los datos de la memoria, ¿sí? Entonces, bueno, el DMA permite liberar al procesador de la tarea de transferencia de datos y mejora mucho la eficiencia de todo el sistema, ¿sí? Bien, una cosita que es importante saber, este tema de la jerarquía de memoria, ¿sí? Bueno, hay esta especie de pirámide, digamos, muestra lo que se conoce como la jerarquía de memoria, ¿sí? Mientras más abajo estemos en la pirámide, eh, es un diferente tipo de memoria, ¿sí? Mientras más abajo estamos, más lenta es la memoria, ¿sí? Más tiempo tardamos en leer o escribir un dato, pero esa es una contra, pero tiene la ventaja, esa memoria, de que es más barata por bit, ¿sí? Y generalmente es más grande, ¿sí? La capacidad aumenta. Entonces, a medida que subimos por la pirámide, Profe, sí, decime, ¿dice más barata en términos económicos? sí, más barata en términos económicos. Gracias. A medida que subimos por la pirámide, la memoria se va haciendo más rápida, se va haciendo más cara y se va haciendo más chica, ¿sí? El tamaño y el costo van muy relacionados. Obviamente, si la memoria es muy cara, vamos a comprar poca memoria porque no tenemos plata, ¿sí? Si es bien barata, podemos comprar mucha. Entonces, fíjense que abajo de todo tenemos, no sé, esto ya no se usa, digamos, pero, no sé, un disco removible, ¿sí? O cinta de grabación magnética. Eh, a medida que vamos subiendo, tenemos un disco de estado sólido, un disco magnético que ya está permanentemente en el sistema. Y la parte de más arriba tenemos la memoria principal, que es la RAM, ¿sí? La memoria caché, que ya ahora vamos a ver qué es, y los registros. Fíjense que estos son los registros procesador que mencionaba recién, ¿sí? Los registros procesador son muy poquitos en cuanto a capacidad de memoria, pero son muy, muy rápidos y son los más caros, ¿sí? Imagínense la diferencia entre el costo por bit. No sé cuánto, bueno, la verdad que no tengo idea cuánto un procesador ahora costará, no sé, $300, pónganse. No, no tengo idea, pero tiremos ese número, ¿sí? Un procesador cuesta $300. Eh, Simplificando, ¿sí? De manera grosera,
supongamos que tenemos, en registros, tenemos una capacidad de, no sé, un kilobyte de registros del procesador. Entonces, si yo divido los $300 por un kilobyte, me da un costo por bit que es mucho más alto que el costo por bit que tiene un pendrive, por ejemplo, ¿sí? Un pendrive de 64 gigas, que cuesta 2 chauchas, ¿sí? El costo por bit de ese pendrive es mucho más bajo que el costo por bit de los registros de procesador, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Los registros de procesador son lo más rápido que hay, ¿no? Es la memoria más rápida que tengo en el sistema, ¿sí? Entonces, por eso son tan caros, digamos. La memoria caché es bastante más grande, ¿sí? Tenemos varios megas de memoria caché en el procesador, pero es bastante más barata y es un poco más lenta que los registros, la memoria caché, ¿sí? La memoria RAM es más grande que la caché, todavía tenemos varios gigas de memoria, ¿sí? Bueno, obviamente es más barata por bit, pero es más lenta todavía que la caché, ¿sí? Y así, ¿está bien? Entonces tenemos toda esta jerarquía de memoria. Una de las funciones del diseño del sistema operativo y del diseño del hardware es aprovechar estos diferentes tipos de memoria de la mejor manera posible, ¿sí? Es decir, por lo pronto siempre tratar de usar la memoria más rápida que haya para maximizar la velocidad del sistema, ¿sí? Pero controlando los costos, ¿no? Yo podría decir, bueno, metamos 64 gigas de caché, así anda más rápido que la memoria principal, pero eso sería carísimo, sería mucho más caro que la memoria principal, entonces no es algo que se haga normalmente, digamos. Bien, entonces acá lo tengo referido. Una consecuencia de esto es que la cantidad de veces que se utiliza una memoria con respecto a la otra por unidad de tiempo va cambiando con el costo, ¿sí? Si la memoria es cara y rápida, la voy a usar lo más posible, ¿sí? La uso mucho. Si la memoria es barata y lenta, voy a tratar de usarla poco, ¿sí? Entonces, bueno, una cinta de grabación magnética que la saco y la guardo en un cajón, la uso muy, muy poco, pero es súper barata, digamos. En cambio, un registro de procesador, que es muy caro, lo uso permanentemente, ya que es muy rápido, ¿sí? Un ejemplo de esto de la jerarquía de memoria es, yo digo, bueno, si tengo suficiente memoria principal, acá, ¿sí? Tengo, no sé, 64 GB de RAM, ¿está bien? Tengo bastante memoria, yo podría dedicar parte de esa memoria a una función reservada para una memoria más lenta, por ejemplo, el disco duro, ¿sí? Entonces hago lo que se llama caché de disco. En vez de escribir en el disco duro, escribo en la memoria principal, ¿sí? Y utilizo la memoria principal como si fuera un disco duro. Y eso mejora mucho la performance, porque la memoria principal es mucho más rápida, ¿sí? Ahora, tengo que tener cuidado, por supuesto, porque los programas suponen que yo estoy usando el disco, entonces están esperando que esos datos sean permanentes, ¿sí? Una de las diferencias entre el disco duro y la memoria principal es que el disco duro guarda los datos de manera permanente. Si yo apago la computadora y la vuelvo a prender, los datos siguen estando ahí. En la memoria principal dijimos que no, yo apago la computadora y pierdo los datos de la RAM. Entonces yo uso la memoria RAM como un dispositivo, un disco duro, tengo que tener mucho cuidado de no perder datos, ¿sí? Asegurarme que de vez en cuando copiar los datos al disco para que no se pierdan, ¿sí? Bueno, hay toda una manera de hacer eso, pero la idea acá es que, bueno, utilizo la memoria RAM como si fuera parte del disco y acelero la velocidad del sistema. Lo que se hace es hacer esto de la caché con los datos que se usan más frecuentemente, ¿sí? Los datos que yo estoy todo el tiempo leyendo y escribiendo, eso los pongo en la caché, ¿sí? Porque son los que más accedo y es con los que más me voy a beneficiar de ponerlos en la caché. Bien. Después, de vuelta, esto es un overview nomás, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Lo mismo se hace con la memoria principal y la caché del procesador, digamos, ¿sí? Yo pongo la memoria caché que está más cerca de la CPU físicamente, ¿sí?
es una memoria más rápida que la memoria principal, y la pongo para copiar datos de la memoria principal que yo uso frecuentemente, ¿sí? Entonces, accedo a esos datos frecuentemente mucho más rápido que si estuviera en la memoria principal, ¿está bien? Obviamente ¿qué es lo que pasa? La dificultad acá es que, por definición, el caché tiene menos capacidad que la memoria principal, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir qué datos poner acá, tengo que encontrar cuáles son los datos que yo uso más frecuentemente, ¿sí? Para ponerlos en la caché. Puede pasar que me equivoque y ponga un dato que no se usa frecuentemente, entonces, bueno, eventualmente voy a tener que ir actualizando el contenido de la memoria caché para mantener la eficiencia, ¿sí? Hay toda una rama de algoritmos para saber o decidir, digamos, qué datos poner en la caché y cuáles no, ¿sí? De vuelta, el objetivo acá es acelerar, mejorar la eficiencia del uso del sistema, ¿sí? Bien. Un comentario ahí con esta caché particular de la memoria principal es que es transparente para el programa, ¿sí? El programa no sabe si los datos vienen de la memoria principal o de la caché. El programa piensa que los datos vienen de la memoria principal, ¿sí? Uno dice, bueno, quiero leer esta dirección de memoria, y el hardware me da un dato que está en la memoria principal o un dato que está en la caché. El programa no se entera, ¿sí? Todo eso lo hace el hardware. Eh, y bueno, obviamente puede pasar que yo le pida un dato que no está en la caché, entonces tengo que ir a buscarlo a la memoria principal, y ahí obviamente me demoro en entrar los datos. Pero bueno, todo este algoritmo de uso de la caché lo resuelve el hardware solo, ¿sí? Sin intervención de los programas. Es todo de manera transparente para el sistema operativo, digamos. No así la caché de disco, ¿sí? La caché de disco no es transparente para el sistema operativo. Bien. Bueno, creo que esa es la última filmina para hoy. Sí. Bueno, no sé, ahí ya más o menos hemos visto una introducción, digamos, no son todos, pero son casi todos los temas que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Los vamos a ver en más detalle después, uno por uno en la clase que viene, ¿sí? Bien, no sé si a alguno le queda alguna pregunta de esto o de cualquier cosa, digamos, que le interese. Profe, sobre el libro, dijo que da lo mismo cualquier edición o recomienda alguno en Sí. particular. No, cualquier edición que consigan da lo mismo. Gracias. No hay problema por eso. Bueno, ahí para los que no, creo que se sumaron un par después ahí que ya habíamos empezado, ahí está mi mail ahí. La clase que viene va a ser presencial el miércoles a las 7, entonces, ¿sí? Esto la clase del viernes virtual es solo por hoy. El miércoles que viene a las 7 nos vemos en la Facu, aula 112. Entiendo que muchos de ustedes tienen otra materia justo antes, por ahí llegan un poco más tarde, ¿puede ser? Sí, tenemos electrónica digital 3. Bueno, ¿quién les da la materia? ¿Quién es el profesor? Sánchez. Sánchez. Bueno, bueno, yo obviamente los espero, digamos, si quieren podemos arrancar a las 7:15, por ejemplo, con eso les alcanza para llegar. Pues el mayor drama, profe, es que el aula queda media chica. O sea, estábamos No bastante entran todos en bueno, un tiempo ahí. sí, es un problema, digamos. Yo no tengo otra aula, digamos. Una cosa, obviamente, a mí me gusta que vayan al aula, ¿no? Porque se puede hablar, digamos, es más agradable la clase, más divertida para mí, digamos, que estar hablando en la computadora acá. Yo prefiero que vayan, digamos. Si vemos que se complica, trato de buscar otra aula, pero de vuelta, yo no tomo asistencia, ¿no? O sea que, bueno, obviamente les recomiendo que vayan a la clase, digamos, porque es mejor, pero yo no tomo asistencia en las clases de los teóricos, digamos. Si queda, bueno, en ustedes decidir si van o no. Normalmente, ¿sí? No es para desalentarlo de ninguna manera, ¿no? Es un desafío que le pongo.
en 3 o 4 clases ya nos alcanzan los asientos, digamos, por decirlo de alguna forma. Y después del primer cuestionario más aún. Digamos, después del primer cuestionario ya no tenemos problema de asientos, sobran los asientos en el aula. Me gustaría que este año sea distinto, digamos, que no falten asientos hasta el último día de clase. Pero bueno, lo dejo que lo manejen ustedes a eso. Si vemos que si pasan un par de semanas y seguimos sin lugar, busco otra aula, digamos, directamente. Un aula más grande para que entremos todos, digamos. Bueno, posiblemente, nada, tratamos de llegar lo antes posible, pero como es en otro pabellón, más cerca Claro. de psicología, hasta que lleguemos caminando. Bueno, por ahí si le dicen a Sánchez y salen, no sé, 5 minutitos antes, yo los espero 15 minutos y estamos. Exacto, empezamos a las 19:15 para que tengan tiempo de llegar. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Alguno que se Profe, no sé animaría? si lo dijo antes, pero ¿cuáles serían las condiciones de promoción o de regularidad? Bueno, las condiciones son, en el teórico tienen que aprobar 2 cuestionarios, ¿sí? A desarrollar, son 4 o 5 preguntas por cuestionario, y rendir un coloquio oral al final de la materia. Eso para el teórico. Y para el práctico tienen que rendir algunos, creo que son 2 parciales prácticos, y presentar los trabajos prácticos que se van haciendo a lo largo del cuatrimestre. Entonces, bueno, generalmente lo último que rinden es el coloquio. Yo prefiero, me gusta que tengan todo resuelto ya los prácticos y ahí recién les tomo un coloquio. Y eso es el último evento, digamos. Si sale todo bien, ¿sí? Yo tomo coloquio la última semana del cuatrimestre. Ahí tomo coloquio y el que aprueba ya le paso la nota de promoción directamente ahí cuando cierro el cuatrimestre. Si no, no sé, porque le faltó presentar un práctico o estaban estudiando otra materia y no pudieron rendir el coloquio, yo tomo coloquios todos los turnos de examen, ¿sí? Y si hay suficientes alumnos, puedo tomar coloquios en otro momento, digamos. Si se juntan 4 o 5, me dicen, bueno, vamos a rendir el coloquio en cualquier momento del verano o en febrero o el cuatrimestre que viene, yo les tomo el coloquio. Lo ideal, por supuesto, es que, bueno, terminen los prácticos a tiempo y rendimos el coloquio en la última semana del cuatrimestre y ya se olvidan de la materia hasta el año que viene, digamos. Bien, profe, gracias. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿A la 1? ¿A las 2? Bueno, estamos entonces. Nos vemos el miércoles, ¿eh? En persona ya. Chao, profe. Chao, Bueno, profe, profe. nos vemos.